el siguiente paso en el análisis del circuito RL serie con una XL de 100 ohmios, un resistor de 100 ohmios y una fuente de 141,42 coseno de WT más 45 grados, es hallar la corriente. Ya obtuvimos la corriente de la fuente, que es la misma corriente que pasa por R y la misma corriente que pasa por XL. Pero vamos a obtener aquí la corriente de XL, que es igual a voltaje que cae en XL dividido entre XL. Voltaje sobre resistencia igual a corriente, ley de Ohm. Tenemos 100 volts a 90 grados, que es el voltaje que cae en XL. Aquí lo obtuvimos, 100 volts a 90 grados, dividido entre 100 ohmios, que es XL, que también está a 90 grados, porque la XL, recuerden que les dije que aquí está la R y aquí está la XL hacia arriba, y está a 90 grados. Así que tenemos entonces 100 dividido entre 100 da 1 y 90 menos 90 da 0. Entonces tenemos la misma corriente de la fuente, la misma que pasa por XL. La corriente en R, de la misma manera, tenemos el voltaje de R, que es 100 volts a 0 grados. Porque aquí recuerden que el voltaje en R es 100 volts a 0 grados. Lo tendríamos aquí en este eje. Dividido entre R, que son 100 ohmios, también a 0 grados. Porque la resistencia no desfasa. Igual a 1 amperio a 0 grados. Es la misma corriente. Así de esta manera podemos dibujar un gráfico fasorial de las corrientes, donde aquí van a estar 1 amperio, tanto la corriente de la bobina del resistor como de la corriente total va a ser la misma. Tenemos entonces el diagrama fasorial de las corrientes del circuito serie. Hasta el momento hemos dibujado el triángulo de Z, de la impedancia, el diagrama fasorial de los voltajes y el diagrama fasorial de las corrientes. Nos hace falta uno, el triángulo de las potencias. Para eso entonces vamos a estudiar un poco cómo es la potencia en corriente alterna. Tenemos el circuito RL serie, el mismo, con una resistencia de 100 ohmios y una resistencia de 100 ohmios. Tenemos la fuente de 141,42 coseno de WT más 45 grados. Tenemos una W igual a 377 radianes por segundo y una frecuencia igual a 60 Hz. Estos son los datos de la fuente. Pues bien, este circuito es equivalente a este. La suma vectorial de R más XL nos da una Z, que está conectada a la misma fuente. Y esta Z es de 141,42 a un ángulo de 45 grados. Es la impedancia del circuito. Vamos entonces a hallar la potencia de la fuente, la potencia que suministra la fuente. Entonces, la potencia de suministro de la fuente tiene una unidad que es el voltamperio, voltios por amperio. Recuerden que en la ley de Watt la potencia es igual a voltaje por la corriente. Entonces, voltaje por corriente nos va a dar la potencia en voltamperios que suministra la fuente, y se representa con la letra S y se llama potencia aparente. Es aparente porque no se sabe que se la vaya a conectar a la fuente.
Bien, entonces el voltaje por la corriente nos daría la potencia de suministro de la fuente. En este caso conocemos la corriente, que es 1 ampere a 0 grados. Entonces, como ya conocemos la corriente, sería 141,42 por 1 ampere y estaríamos obteniendo 141,42 voltamperios. Pero como hay una bobina en el circuito, una inductancia que genera una reactancia por el paso de la corriente alterna y produce unas pérdidas por aquello de la fuerza contraelectromotriz que frena la corriente, entonces vamos a obtener una potencia de pérdidas cuya unidad es el var, voltamperio reactivo, el var. Potencia en var es potencia en pérdida por efecto de la reactancia, ya sea reactancia inductiva o reactancia capacitiva. Es igual a voltaje por la corriente por el seno de phi. ¿Phi qué es? Phi es el ángulo de la impedancia. En este caso es el ángulo de las potencias, pero es igual al ángulo teta de las impedancias. Es equivalente porque es el mismo. Recuerden que yo les mencioné aquí que acá que el ángulo de la impedancia, el coseno de ese ángulo es el factor de potencia, por lo tanto coincide con el ángulo de las potencias, el ángulo phi, se le conoce así en corriente alterna en las máquinas eléctricas, ángulo phi, pero es el mismo. Entonces, multiplicado voltaje por corriente por el seno de ese ángulo, que es 45 grados, nos daría Q, que es el símbolo con que se conoce la potencia reactiva, potencia en bares. Nos da igual a voltaje de 141,42 por 1 ampere, es igual a 141,42 multiplicado por el seno de phi, el seno del ángulo de la impedancia, que es 141,42 multiplicado por el seno de 45, nos da aproximadamente 100 bares, que es la potencia reactiva producida por la bobina, y está a 90 grados porque el desfase que produce la bobina atrasa la corriente en 90 grados. Entonces tenemos ya la potencia aparente, la potencia reactiva, nos falta ya la potencia real, lo que realmente está aprovechando el circuito. Esta potencia C, su unidad es el watts, que es el vatio, que es la unidad de potencia, es igual a voltaje por la corriente, da 141,42 por el coseno de phi, el mismo ángulo. El seno de 45 y el coseno de 45 es el mismo, por lo tanto aquí nos va a dar también 100 watts. Entonces tenemos que 100 watts más 100 watts sumados en esta forma vectorial, vamos a obtener 141,42 voltamperios, que es lo que está suministrando la fuente. Pero el circuito consume una potencia real de 100 watts y hay una pérdida de 100 bares. El coseno, el factor de potencia es el coseno del ángulo de 45 grados, que es 0,85. Este es entonces el triángulo de potencias, que es el otro gráfico que debemos anexarle a los tres anteriores, que son el triángulo de las impedancias, el diagrama fasorial de los voltajes, el diagrama fasorial de las corrientes y el triángulo de potencia finalmente.